Hoy os voy a hablar de las diferencias entre una tendinitis, una tendinosis y cómo abordar ese tipo de patologías. Ante todo, una tendinitis es un proceso agudo, es un proceso de corto tiempo. Hay un golpe en el tendón y este se inflama, hay una carga excesiva en el tendón y este se inflama porque no es capaz de soportar la carga de manera normal, con lo cual se va a generar un pequeño daño en ese tendón y la solución que hay que da el cuerpo es generar un poco de líquido. Ese líquido se llama sustancia fundamental y en él van flotando células que regeneran ese tendón. Si nos rompemos músculo, pues va a haber un líquido con células musculares para regenerar ese músculo, y si es el hueso, pues lo mismo. En este caso estamos hablando de tendón, pues serían células, se llaman tenocitos, y entonces va a haber líquido en el cual van flotando en ese líquido esos tenocitos. Si tenemos un tendón normal, cuando vemos mediante un aparato ecográfico, vamos a ver que ese tendón tiene unas fibras, ¿vale? Cuando hay un daño, bien sea por un impacto directo, bien sea por una actividad excesiva, ese tendón se va a ver irritado, se va a ver dañado, se va a ver afectado. Con lo cual va a haber líquido, ¿vale?, que se va a ir por la zona del tendón y vamos a encontrarnos con un tendón que va a estar un poco más engrosado por la cantidad de líquido que tiene ese tendón, ¿vale? Ya no va a tener un grosor normal, sino que ya va a haber un aumento en esa zona del tendón. También nos podemos encontrar con que el líquido aparezca en el envoltorio del tendón, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos un tendón con una vaina, ¿vale? Esta sería la vaina del tendón. Y aquí estaría el tendón, que estaría dentro de esa vaina, dentro de esa camiseta, de ese envoltorio que lo cubre. Pues muchas veces lo que hay es que la vaina se inflama o hay líquido dentro de la vaina, es decir, entre la vaina y el tendón hay mucho líquido, o ese tendón se ha inflamado. Vamos a imaginar que ese tendón se inflama a este nivel y no tiene un deslizamiento correcto entre que sale y entra, ¿vale? Vamos a imaginar aquí cuando sale, pues tendría este grosor, y a la hora de entrar dentro de esa vaina, pues le va a costar, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar tendinitis, o esto sería una tenosinovitis, ¿vale? Una inflamación en el envoltorio, en esa vaina, en ese envoltorio del tendón. Sea como fuera, este líquido que va a haber aquí, la función que tiene es sostener o tener suspendido tenocitos para regenerar ese tendón que se ha dañado, ¿vale? Entonces, si mantenemos mucho tiempo esa sustancia ahí, ese líquido, va a haber adherencias y esto puede ser que perdamos movilidad. Pero el principal problema que tiene tener mucho tiempo ese tendón inflamado es que al final va a haber un error y el tenocito, en vez de fabricar el tendón de manera normal, va a mutar y va a cambiar y va a hacer otra cosa que no es un tendón, ¿vale? Por ejemplo, nos encontramos aquí un tendón, aquí estaría el hueso, hacia donde se inserta, y aquí tendríamos el vientre muscular, ¿vale? Bueno, de tener continuos impactos, continuas inflamaciones en esta zona, aquí el cuerpo puede coger y hacer dos cosas. Uno, aumentar la capacidad de vascularización del tendón. Sabemos que el tendón es blanco porque no tiene sangre. Entonces, si no se puede regenerar bien, el organismo va a crear vasos sanguíneos para intentar darle un acelerón a esa curación. Con lo cual nos vamos a encontrar con vasos sanguíneos dentro de un tendón que no deberían de existir, ¿vale? Pues eso es una degeneración, eso es una tendinosis, ¿vale? Por mantener esa tendinitis mucho tiempo, o incluso que esos tenocitos muten y en vez de formar tendón, formen piedrecitas de hueso, bien en la zona interna del tendón o bien en la zona de inserción del tendón en el hueso, con lo cual nos encontramos con una calcificación que no deja de ser una neoformación de calcio, de hueso, en el tendón, por un error en la regeneración normal de ese tenocito en tendón. ¿Por qué? Por exceso de duración en el tiempo en la regeneración. Cuando nosotros tenemos un dolor, por ejemplo, en el supraespinoso, tenemos un dolor en el Aquiles, en el tendón de Aquiles o en la fascia plantar, nos hacen una prueba radiológica, una resonancia, una ecografía y vemos hueso,
Ay, pues hay un espolón calcáneo, hay una calcificación, le echamos la culpa a eso de nuestro dolor. No, no. Esa inflamación continua que hemos tenido por mal manejo de cargas, por golpes, por mala movilización, un error en el plano de movimiento, ese tendón se ha inflamado durante mucho tiempo, al final se ha formado una calcificación, o una neovascularización, pero eso no es el origen de tu problema, es decir, esto es una consecuencia de esa inflamación mantenida en el tiempo. Por eso cuando muchas veces nos sometemos a cirugía, no obtenemos los resultados idóneos porque el problema no era ese trozo o sea, la idea, la solución no es extirpar este trocito de hueso y dejar aquí un tendón más normal. Eso, si sigue manteniéndose el mecanismo de lesión, al final se va a volver a formar otra vez otra inflamación y otra mala formación de hueso en esa zona, porque no hemos resuelto la causa. Simplemente habíamos tratado esa calcificación que era una consecuencia. Bien, dicho esto, ¿de qué maneras podemos abordar una tendinitis? Pues con sustancia antiinflamatoria, bien sea a través de medicación, el médico nos va a mandar antiinflamatorios, nos va a infiltrar algún tipo de corticoide o alguna, bueno, pues su forma de su actividad o su campo de actuación que tiene el médico, y eso va a intentar evitar la inflamación a nivel local. Eso tiene una parte buena, que es que va a limitar la inflamación, pero necesitamos inflamación para regenerar el tendón. Entonces, si solamente infiltramos y nos quedamos con el brazo quieto, pues no vamos a darle la carga al tendón necesaria para que ese tendón regenere de manera correcta. Con lo cual nos podemos encontrar con un empeoramiento incluso a consecuencia de inactividad en el tendón. El tendón necesita trabajo para poder regenerarse. Si hay mucho dolor, pues yo no veo mal una infiltración por parte del traumatólogo, pero necesitamos mover. No digo ese mismo día o al día siguiente, habrá que tener un pequeño periodo de reposo necesario de 2-3 días, pero si no metemos carga a ese tendón no va a regenerar bien, porque no tiene vascularización y necesita alimentarse de lo que hay a su lado. Con lo cual, fundamental, para un problema de tendón, si no hay ejercicio y actividad de carga, el tendón siempre va a empeorar. Si hay mucho dolor, podemos ir al traumatólogo a que nos infiltre, al médico a que nos mande algún tipo de medicación, los AINES o algún tipo de, bueno, ya la medicación que considere el especialista. Y por parte de la fisioterapia hay varias técnicas. En principio la que mejor resultado da, o la más efectiva, o la que la evidencia científica respalda más, es la actividad física. Un manejo de la carga mediante contracciones excéntricas que sometan el tendón a actividad, pero que no sea excesivo y que no irrite más al tendón, no genere más inflamación todavía y más líquido y más problema al final. Entonces tenemos que tener mucho control a la hora de trabajar ese tendón. Da igual que sea una tendinitis como que sea una tendinosis. Necesitamos actividad física, control de la carga y ejercicio principalmente excéntrico. Si hay mucho dolor, podemos modificar y trabajar también con otro tipo de contracciones, las isométricas, o a través de sustancia química, como hemos dicho, a través de la medicación que nos aporta el médico. Bueno, voy a poner un ejemplo de cómo yo trataría una tendinitis a nivel genérico del tendón Aquiles, ¿vale? Nosotros nos pondríamos de pie encima de un escalón, ¿vale? De manera que cuando yo me pongo de puntillas, el pie estará aquí, ¿vale? Si hay dolor, vamos a mantener esta contracción, es decir, me voy a poner de puntillas durante unos 15 segundos aproximadamente. Mantengo el pie de puntillas 15 segundos y eso sí hay dolor, ¿vale? Sería una contracción isométrica, y cuando terminan los 15 segundos empezamos a hacer el trabajo del tendón, que va a ser una contracción excéntrica, es decir, empezamos a bajar progresivamente el pie y en vez de quedarme a 90 grados, ¿vale? Podemos hacer un trabajo que vaya aún más de los 90 grados. Por eso he planteado de hacer el trabajo encima de un escalón, para poder bajar de la horizontal. Y esa bajada, que es lo que me va a mejorar el trabajo del tendón, debe de durar entre 5 y 10 segundos. Es decir, nos ponemos de puntillas, aguantamos 15 segundos arriba y vamos bajando muy despacio,
durante 5 o 10 segundos lo que tiene que bajar. Eso sería un trabajo excéntrico y ya habría que hacer un control de la carga de qué número de repeticiones serían idóneas para no irritar más el tendón.